bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a inaugurar el proyecto anual grupal bautizado como Scrap Team, iniciativa de los miembros del grupo de Facebook, que si me estás escuchando y no sabes de qué estoy hablando, te dejo el enlace al grupo de Facebook para que puedas añadirte si te interesa y participar en este bonito proyecto grupal. Se trata de un proyecto decidido por votación que sea mixto, combinando mixed media y scrapbooking. La verdad es que la mayoría vamos muy perdidos en el tema del mixed media, me incluyo. Así que bueno, es una buena opción para empezar a investigar en este campo, para atreverse a hacer cosas nuevas, diferentes y ver de lo que somos capaces realmente de hacer cuando nos ponemos un spray o unas tintas o un poco de queso en las manos. El proyecto se dividirá en 12 partes, una por cada mes, así pues tenemos más seguridad de que podemos realizarlo, más que hacer un proyecto semanal que ya es más complicado por el tema tiempo y tal. Y este mes hemos decidido, también por votación, hablar de uno mismo, presentarnos como somos. Entonces se trata de elegir, pues si queremos hacer mix en media o scrap, lo que nos apetezca ese día y hablar un poco sobre nosotros, pues sobre cómo nos sentimos hoy o sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos define. La verdad es que es un tema para explayarse en muchos sentidos. No tengáis miedo en investigar, lo que hoy voy a hacer yo, la verdad es que va a ser una total improvisación, va a ser una inspiración para que, bueno, para que tengáis una idea de lo que se puede hacer. No tengáis miedo en expresaros, no tengáis miedo en lo que vayáis a mostrar, porque cada persona es un mundo, somos seres individuales completamente diferentes, todos igual de válidos. Así que aprovecho el momento para deciros que nunca permitáis que nadie os haga sentir que sois menos que nadie. Vamos entonces con el proyecto, que sea lo que Dios quiera, y hasta el próximo vídeo os mando como siempre un beso enorme para todos. ¡Mua! Bueno, pues vamos con la primera parte del proyecto, en la que como hemos estado hablando tanto del mixed media, pues digo, vamos a lanzarnos y a empezar un proyecto de mixed media. Ya os digo que no soy una experta. Vamos a investigar juntos en este campo y el que tenga que hacer aportaciones, pues que las haga sin problemas en la parte de comentarios. No os puedo enumerar los materiales que voy a utilizar porque voy a improvisar totalmente. Lo que sí que está claro que voy a utilizar es una hoja de este álbum, que lo compré en Abacus, no me acuerdo cuánto me costó. Y bueno, pues como pone que es multitécnicas, pues digo, pues lo cojo y así pues tenemos para hacer este tipo de proyectos. Y no sé si esta medida es la que voy a utilizar para el proyecto. La medida que queráis utilizar, da igual, no tenéis que utilizar la misma que haga yo. Lo que voy a hablar yo es de las cosas que me inspiran y de las cosas que me hacen feliz. La naturaleza, los sueños y la música. Lo primero que voy a intentar hacer va a ser crear las texturas. Me habéis preguntado mucho si se pueden hacer texturas con gesso. La verdad es que yo creo que es un material demasiado líquido para poder crear texturas. Si bien sí que se podrían conseguir, aunque no sean en tanto relieve como utilizando, por ejemplo, una pasta de textura. Yo he comprado esta porque me apetece mucho investigar, pero si no queréis invertir al principio, hay un montón de tutoriales en YouTube donde nos explica cómo hacer pasta de textura casera. Se pueden crear texturas utilizando diferentes herramientas como son paletas o pinceles de textura, pero la verdad es que para empezar a mí me resulta mucho más fácil hacerlo con stencils. Si tenéis una herramienta como la Silhouette Cameo, la Portrait o la Brothers Can Cut, podéis realizaros vuestros propios stencils. Y si no, podéis adquirirlos en cualquier tienda online, en cualquier tienda de scrap. Voy a utilizar estas rosas y esta misma textura y algunas de las palabras que vienen en este stencil, que es de Prima Market, si no me equivoco. Y bueno, se trata simplemente de colocar el stencil y con la pasta de textura pues la aplicamos simplemente por encima. Yo voy a aplicarla con una tarjeta y bueno, simplemente cogéis el producto y lo aplicáis en la zona que os interese.
No estoy aplicando una capa muy gruesa, pero sí me aseguro de que todos los huecos queden rellenos con la pasta. Luego levanto el stencil y ya veis que tendría la textura perfecta que me interesaba en el lugar que me interesa y con un relieve considerable. Si estáis utilizando un stencil de 30 x 30 como yo y en algún momento parece que os va a suponer un riesgo la textura que tenéis hecha a la hora de hacer otra, esperad que se os seque o secadla con el secador antes de correr ningún riesgo de que se os estropee vuestro trabajo. Es importante que vayáis limpiando vuestros stencils y vuestras herramientas que utilizáis con la pasta de textura porque uno de los componentes que trae es la cola. Entonces si dejáis que esto se os seque en el stencil, su vida útil será mucho más corta, evidentemente. Vale, voy a limpiar las herramientas y voy a dejar que seque la pasta de textura. Ya tengo la pasta de textura totalmente seca y lo que voy a hacer ahora va a ser cubrirlo todo con gesso o con yeso, depende, hay gente que lo llama de una manera y gente que lo llama de otra. Lo que va a hacer el yeso es preparar nuestra superficie para poder aplicar las pinturas en spray o las Distress Stain o las pinturas acrílicas, lo que vayáis a utilizar para darle color a vuestro proyecto. Realmente funciona como un tapaporos. Voy a aplicarlo con un pincel porque no quiero crear ningún relieve. Y lo voy a aplicar por toda la superficie. Veis que aunque le aplique la capa de gesso, no pierdo la textura. Si no tenéis stencils, podéis crear diferentes texturas utilizando elementos comunes, como son tela o gasas. La verdad es que hay muchas alternativas para crear texturas. Vale, una vez tenemos la capa de gesso por toda la superficie, vamos a dejar que se seque bien. Es muy importante que esté bien seco para poder aplicar las pinturas y que no nos quede un desastre. Bueno, pues ya lo tengo completamente seco y lo que he hecho yo mientras se secaba ha sido hacer pequeños experimentos con las tintas de las que dispongo para no improvisar directamente sobre el papel. Porque bueno, si bien es verdad que no somos perfectos y que no pasa nada si nos equivocamos, pues hacer un pequeño ensayo reduce los riesgos de que nos quede un trabajo que no nos guste. Para pintar se pueden utilizar directamente pinturas acrílicas si no tenéis otro tipo de tintas, o se pueden utilizar tintas en spray como las Dylusions, como las Perfect Pearls. Estas tintas ofrecen un acabado irisado. Y lo que voy a utilizar yo sobre todo son las Distress Stain, que son estas tintas de Tim Holtz, que realmente pienso que son las que me darán más juego. Lo primero que voy a aplicar son los colores más claros y luego voy a ir añadiendo matices. Voy a jugar con colores tierra y con colores azules porque la parte de los sueños es una parte más celestial para mí. Y la parte de naturaleza pues es una cosa más terrenal. También voy a intentar darle toques de color al relieve con verdes y con rojos y rosas. Vamos a ver lo que sale de todo esto. Os será útil haceros con un rollo de servilletas de papel para ir quitando el exceso de tinta, o en su defecto pues un trapo de algodón o un trozo de tela o de una camiseta que no utilicéis, por ejemplo. Bueno, pues voy a empezar a aplicar esta tinta, que es de un color tierra bastante clarito, y lo voy a aplicar por la mitad de abajo.
Como secan bastante lento estas tintas, pues te dejan opción para quitar exceso o ir añadiendo capas según queramos el fondo más claro o más oscuro. En mi caso, en el medio del trabajo voy a añadir un adorno que represente a la música, con lo cual no me importa mucho la transición del color tierra al color azul. Pero si queréis que se os vea una buena transición, pues se trata de ir aplicando en el horizonte, digamos, un color u otro e intentar pues unificarlos un poco para que no se note mucho el cambio de un tono al otro. Me aseguro de que la base me quede toda con tono, así puedo ir dándole matices, pero todo me quedará con color, no me quedará ninguna zona blanca. Con otros colores de la misma gama voy a ir añadiendo pues otro tipo de texturas al fondo. Voy a oscurecer los bordes, por ejemplo. También he visto que es viable aplicarla con el dedo, en el caso de que no queráis que os quede algo tan recto. Ponéis la tinta en vuestro craft sheet o en lo que hayáis puesto de protector y la vais aplicando con el dedo en las zonas que os interese. Yo la verdad es que lo estoy haciendo un poco a ojo. Lo bueno de estas tintas es que capa sobre capa oscurece el color, aunque utilicéis el mismo tono. Si yo ahora aquí aplico la que había aplicado en el fondo, me quedará esta parte más oscura. Entonces esto nos da juego si no tenemos mucha variedad de colores. Podemos ir aplicando capas del mismo tono y se nos va oscureciendo el proyecto. ¿Veis? Voy a añadir ahora otra textura con un stencil casero que me hice con la
con la Silhouette Cameo y un papel de transparencia. Y voy a poner unas cuantas estrellitas, como no. Y las voy a pintar con una pintura acrílica con acabado metalizado. Sin diluirla ni nada, voy a aplicarla con un tampón de estos con un aplicador de tinta de estos de dedo. Se puede aplicar con un pincel si queréis, pero de esta manera corremos menos riesgo de que se nos corra, porque cogemos muy poca cantidad y así con toquecitos vamos pintando las estrellas o los elementos que nos interesen. Ya tendríamos una textura más. Voy a darle algún toque de color a la rosa. Vale, la verdad es que no sé qué partes se han grabado del paso a paso, pero bueno, he ido añadiendo capas de Distress Stain para ir creando zonas más oscuras en el proyecto. Y para rellenar un poco este espacio voy a jugar ahora con los sellos, con las tintas y con el embossing. Voy a crear un fondo con este sello de Tim Holtz y con la tinta de fondos de Hero Arts, así dorada. Veis que el sello no queda muy marcado, pero sin embargo crea una textura en el fondo del papel. Y ahora voy a hacer un embossing. Voy a utilizar estos dos sellos. Voy a utilizar la tinta de embossing de Ranger y estos polvos medio irisados así bronce de Ranger también. Aplico la tinta de embossing sobre el sello. Lo empapo bien. Estampo el sello. Y enseguida aplico los polvos de embossing, colocando un folio debajo para poder recuperar seguidamente el sobrante del polvo. Y ahora ya puedo aplicarle el calor con la pistola de calor. Voy a utilizar ahora esta tinta en spray de Perfect Pearls, que a pesar de no tener mucho pigmento le va a dar un acabado irisado como brillante a toda la superficie. La verdad es que es la primera vez que lo utilizo, así que a ver qué pasa. Lo aplico directamente por toda la superficie. Veo que obviamente las Distress Stain, como son tintas que reaccionan al agua, pues han reaccionado y la verdad es que el efecto que ha quedado me encanta. Ya veis que no tenéis que tener miedo en experimentar. A veces os lleváis una decepción, pero a veces os lleváis una sorpresa, como yo ahora. Me encanta porque se han realzado un poco los colores que tiene la rosa. La tinta ha quedado bastante mejor integrada de lo que estaba, así que estoy contentísima. Voy a secarlo ahora con la pistola de calor. Bueno, no sé si lo podréis apreciar. El tono prácticamente no ha cambiado, pero sin embargo pues tiene un acabado irisado muy muy bonito. Ahora voy a hacer la parte de la música para incorporarla aquí en el medio. Pues he encontrado estas dos figuras troqueladas que tenía ya hechas. Entonces lo voy a pegar a esta otra para que me coja más consistencia y luego voy a forrarlo con este papel
de Tim Holtz, que habéis visto anteriormente porque forré una carpeta con él. Y entonces primero voy a pegar estas dos piezas y voy a pegar este papel de estampado encima y voy a utilizar este adhesivo de acabado mate. He pegado el papel a la superficie utilizando, como os he dicho, este sellador. Lo he aplicado encima de la cartulina, digamos, y luego encima del papel y lo he dejado secar bien antes de proceder a recortarlo. Voy a utilizar una lima de uñas para perfeccionar los bordes. Y como veo que queda muy oscuro, le voy a dar color utilizando una vez más las Distress Stain. Voy a utilizar estos tonos marrones y un bronce para que le dé brillo. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a aplicar las tintas sobre la base de trabajo. Y voy a pasar directamente por encima para que me queden los colores mezclados. Voy a entintarle los bordes con Vintage Photo. Voy a pasar estos dos brads por los dos lados de la figura esta troquelada. Voy a ayudarme de la Crop-A-Dye. Voy a pegarla con foam adhesivo para que le dé un poco de volumen. Voy a utilizar este más grueso y acabaré antes. Voy a troquelar ahora la palabra música con este material de espejo que después voy a pintar en dorado. Como la U me resultaba muy grande, he cogido la N y la voy a utilizar de U. Voy a utilizar esta dorada. Y le voy a aplicar una buena capa a las letras para que adquieran este tono. Una vez tenemos las letras secas, pues ya podemos pasar a pegarlas. Voy a decorarlo con unas cuantas estrellas para integrarlo. Voy a añadir este esquinero también al trabajo y lo voy a teñir, por eso, con la misma tinta alcohol. A pesar de que ya daba el trabajo por finalizado, lo veo muy brusco este music. Voy a intentar hacerle un poco del famoso doodling con el Liquid Pearls, como si salieran por aquí algunas filigranas. A ver qué pasa. Para acabar, realmente estos proyectos parece que no acaban nunca porque siempre quieres añadir cosas. Voy a añadir esta figura de madera para ponerle título a la natura también. Se lo he puesto a los sueños, a la música y veo que me falta la natura. Entonces, con un pirograbador, que lo podéis hacer con un rotulador, con lo que tengáis, pero me parece que quedará más campestre así con el pirograbador. Mucho cuidado con este artilugio porque quema muchísimo. Vamos a comprobar si está lo suficientemente caliente.
Podría darle con algún tipo de tinta, pero realmente me gusta cómo queda así al natural, así que lo voy a pegar así y ya está. Ahora voy a entintar los bordes con las tintas Distress. Bueno, pues ahora sí que yo ya doy por finalizado mi primera parte del proyecto Scrap Team. La verdad es que me ha costado bastante parirlo, así que os animo a que lo intentéis hasta el final, que no os desaniméis, que habrá momentos en que os gustará menos, momentos en que os gustará más, pero al final, si llegáis hasta el final, el resultado siempre será medianamente bueno. La verdad es que yo estoy bastante contenta. Espero, sobre todo, que os haya servido de algo, que hayáis podido sacar algún tip o algún tipo de inspiración y que os animéis a hacerlo antes de que acabe el mes de enero. Os veo, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Adiós!